¿Alguna vez un gesto de bondad cambió tu destino por completo? Sofía Ramírez vendía flores en la calle cuando un hombre misterioso compró todo su canasto sin imaginar que ella era su asistente personal. Lo que él descubrió sobre el motivo de sus lágrimas cambiaría ambas vidas para siempre. Una historia que te hará creer en los milagros cotidianos. Suscríbete ahora para descubrir cómo termina esta emocionante historia de amor verdadero. La lluvia caía como agujas de plata sobre las calles de la ciudad aquella noche de octubre. Diego Santillana caminaba por la avenida desierta, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo oscuro y la mente nublada por pensamientos que lo habían perseguido durante semanas. A sus 35 años, era el dueño de una de las empresas de tecnología más exitosas del país, un hombre que había construido un imperio desde cero y que aparecía regularmente en las portadas de revistas especializadas. Pero esa noche, después de una reunión frustrante donde había cerrado otro contrato millonario que no le producía ninguna satisfacción, se sentía más vacío que nunca. Las luces de neón de los comercios se reflejaban en los charcos del pavimento, creando arcoíris líquidos que Diego apenas notaba mientras caminaba sin rumbo fijo. Había dejado su auto en el estacionamiento de la oficina porque necesitaba aire fresco. Necesitaba sentir algo diferente al entumecimiento emocional que se había convertido en su compañero constante. Sus zapatos italianos de cuero se mojaban con cada paso, pero no le importaba. Nada parecía importarle últimamente, y esa sensación lo aterrorizaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Diego Santillana no siempre había sido así. Hubo un tiempo, años atrás, cuando aún creía en el amor verdadero, cuando su corazón latía con pasión por algo más que las ganancias trimestrales y las estrategias de mercado. Pero una traición devastadora de la mujer que había jurado amarlo para siempre lo había dejado convertido en una versión endurecida de sí mismo, un príncipe solitario encerrado en una torre invisible construida con ladrillos de desconfianza y cemento de cinismo. Desde entonces había jurado que nunca más permitiría que nadie se acercara lo suficiente como para lastimarlo, que dedicaría su vida exclusivamente al trabajo y al éxito material, que al menos no lo abandonaría en medio de la noche. Pero aquella promesa que se había hecho a sí mismo comenzaba a pesar como cadenas de hierro sobre su alma. Diego se detuvo en una esquina, observando a través de la cortina de lluvia las ventanas iluminadas de los apartamentos donde familias cenaban juntas, parejas se abrazaban frente al televisor, niños jugaban antes de dormir. Él regresaría a su penthouse de lujo completamente vacío, donde el silencio resonaba tan fuerte que a veces lo ensordecía. ¿Para qué sirve todo este dinero si no tengo con quién compartirlo?, se preguntó mientras el agua fría le corría por el rostro, mezclándose con algo que podría haber sido una lágrima si él se hubiera permitido llorar. Fue entonces cuando la vio. Al otro lado de la calle, bajo la luz parpadeante de una farola antigua, había una mujer joven vendiendo flores. Sostenía un canasto lleno de rosas rojas que brillaban como gotas de sangre contra la oscuridad de la noche, y su figura delgada temblaba bajo la lluvia persistente. Lo que hizo que Diego se detuviera completamente no fue la escena pintoresca, sino el hecho de que la mujer estaba llorando. No eran lágrimas discretas que se pudieran ocultar, sino sollozos profundos que sacudían sus hombros mientras abrazaba su canasto como si fuera lo único que la mantenía de pie. Diego sintió algo que no había experimentado en años, una punzada aguda en el pecho que reconoció vagamente como empatía. Había algo en la desesperación de aquella mujer desconocida que resonaba con su propia soledad, aunque sus circunstancias fueran completamente diferentes. Sin pensarlo dos veces, cruzó la calle mojada, esquivando un taxi que tocó la bocina irritado por su distracción. Cuando llegó frente a ella, pudo ver que la vendedora mantenía la cabeza gacha, con un chal oscuro que le cubría parcialmente el rostro y ocultaba sus facciones en las sombras. «Disculpe», dijo Diego con una voz que salió más suave de lo que había pretendido. «Quisiera comprar todas sus flores». La mujer levantó la vista sobresaltada y aunque Diego no podía ver claramente sus rasgos por la oscuridad y el chal, pudo distinguir unos ojos enormes brillando con lágrimas bajo la luz de la farola. «¿Todas?», preguntó ella con una voz quebrada que contenía tanto asombro como esperanza desesperada. Su acento era familiar de alguna manera que Diego no lograba identificar, una melodía que sentía haber escuchado antes,
pero no podía ubicar en su memoria. «Todas», confirmó él, sacando su billetera y extrayendo varios billetes sin siquiera contarlos. Era mucho más de lo que valían las flores, probablemente el equivalente al salario mensual de muchas personas, pero Diego no dudó un segundo. Algo en la vulnerabilidad de aquella mujer había tocado una cuerda en su interior que creía completamente muerta. La vendedora tomó el dinero con manos temblorosas, y Diego notó que sus dedos estaban enrojecidos por el frío y ásperos por el trabajo duro. «No son dedos de alguien que ha tenido una vida fácil», pensó con una tristeza inesperada. «Muchas gracias, señor», susurró ella mientras le entregaba el canasto completo de rosas. Su voz sonaba ahogada por la emoción y las lágrimas frescas que seguían rodando por sus mejillas invisibles bajo el chal. «Dios lo bendiga por su bondad. No tiene idea de lo que esto significa para mí». Diego tomó el canasto, sintiendo el peso de las flores mojadas y algo más, el peso de un destino que estaba comenzando a entrelazarse con el suyo de maneras que aún no podía comprender. «Cuídese, señorita», dijo simplemente, porque no sabía qué más decir frente a tanta gratitud genuina. La mujer asintió y se alejó rápidamente en la noche lluviosa, casi corriendo, como si temiera que él cambiara de opinión o como si tuviera prisa por llegar a algún lugar urgente. Diego se quedó parado bajo la lluvia, sosteniendo un canasto lleno de rosas rojas que no tenía idea de qué hacer con ellas, sintiendo que algo importante acababa de suceder, aunque no entendía exactamente qué. El perfume de las flores se mezclaba con el olor a lluvia y asfalto mojado, creando una memoria sensorial que se grabaría en su mente para siempre. Pero lo que Diego no sabía, mientras caminaba de regreso a su auto con el canasto de rosas en brazos y una extraña calidez en el pecho que no había sentido en años, era que la mujer a la que acababa de ayudar no era una desconocida. Era alguien a quien veía todos los días, alguien cuya voz escuchaba regularmente, alguien que organizaba su agenda, preparaba sus cafés y trabajaba a pocos metros de su oficina sin que él la hubiera visto realmente ni una sola vez. Y cuando descubriera la verdad sobre quién era aquella vendedora de flores desesperada, su mundo cuidadosamente construido se desmoronaría para revelar algo mucho más hermoso de lo que jamás había imaginado posible. La mañana siguiente parecía no diferir de las demás para Sofía Ramírez, aunque por dentro el peso de la noche anterior seguía ardiendo como brasas escondidas bajo un manto de ceniza. Sofía caminaba por los pasillos brillantes de la empresa Santillana Tech, con la cabeza alta y la espalda recta, luciendo el uniforme de asistente administrativa que siempre mantenía impecable, aunque no reflejaba la honda fatiga que llevaba dentro. Nadie podía sospechar que, al terminar su jornada en aquel mundo de cristales y proyectos, se convertía en una sombra discreta bajo la lluvia, vendiendo flores para sostener a la única familia que le quedaba. Su escritorio estaba ordenado con precisión casi matemática, una agenda, 3 bolígrafos, y el portarretratos con la foto de su abuela, Ana Mercedes, de sonrisa cálida y ojos dulces. Sofía acariciaba a menudo esa fotografía con el dedo índice cuando creía que nadie la observaba, buscando en ella el coraje para enfrentar los retos de cada día. Su abuela era su motor, su única razón para soportar jornadas triples y noches sin dormir. Tras una delicada cirugía de corazón, Ana Mercedes debía cumplir con estrictos tratamientos médicos carísimos que el sueldo como asistente apenas cubría. La amenaza de desalojo flotaba como una nube negra sobre la vida de ambas, y Sofía prefería cargar sola el sufrimiento antes que pedir ayuda, convencida de que su dignidad era lo único que todavía poseía. Esa mañana, mientras preparaba el café para la reunión semanal, Sofía sintió el eco de las palabras del hombre bajo la lluvia, el acto inesperado de generosidad, más dinero del que jamás había visto junto. Significaba una semana menos de angustia, pero también despertaba una inquietud secreta. ¿Quién era aquel hombre misterioso? ¿Por qué había demostrado tanta compasión por una desconocida oculta tras un chal? No se atrevió a soñar con milagros, pero la pequeña esperanza latía, rebelde, en algún rincón de su corazón. Mientras los ejecutivos llegaban, Valentina Cortés corría por el pasillo como una ráfaga de perfume caro y tacones afilados. Siempre impecable, siempre más altiva de lo necesario. Valentina era la directora de marketing, brillante, calculadora y encantadora ante las cámaras,
pero en privado era un volcán constante de celos y ambición. No perdía ocasión para acaparar la atención de Diego Santillana, segura de que solo faltaba el momento perfecto para que él sucumbiera a su belleza y poder. Sin embargo, Diego la consideraba parte del paisaje corporativo, y su indiferencia no hacía más que alimentar la determinación venenosa de Valentina. Sofía admiraba a Diego de lejos, como tantas otras asistentes que suspiraban por el jefe magnético y reservado, pero siempre había preferido mantener la profesionalidad absoluta. Había entendido desde el inicio que, en aquel mundo glamoroso, su papel era invisible. Mejor así. Si alguien como Diego llegaba a notar sus dificultades, temía perderlo todo. «No puedo permitirme ser débil», se repetía con la voz de su abuela aconsejándola en la memoria. «La dignidad es nuestro último tesoro». En la sala de juntas, los asistentes pululaban nerviosos antes de la reunión clave. Diego Santillana entró puntual, con el mismo aire distraído de siempre, pero Sofía percibió algo diferente. Sus ojos recorrían el salón con menos prisa de la habitual, y por primera vez, cuando ella le sirvió el café, sus miradas se cruzaron por un segundo demasiado largo. Entonces sucedió lo improbable. Mientras Sofía organizaba los papeles en la mesa, una pequeña pétala de rosa cayó de su cabello. No se dio cuenta, ocupada con la logística de la reunión, pero Diego sí. La delicada flor roja reposaba sobre el documento más importante, y a Diego se le congeló el tiempo. El perfume sutil era idéntico al de las rosas mojadas de la noche anterior. Su cerebro empezó a encajar piezas como en un rompecabezas olvidado. El chal, la voz, el temblor en la mirada. ¿Era posible? ¿Acaso su amable asistente, siempre perfecta y distante, era la misma mujer que había encontrado vendiendo flores bajo la lluvia? Diego no pudo concentrarse durante toda la reunión. Los números, las gráficas y las palabras le pasaban de lado, opacadas por la imagen de Sofía y la pregunta que latía imparable. ¿Por qué ella debe vender flores? ¿Qué oculta de todos? Sabía que hasta entonces nunca la había visto realmente. Su obsesión por el trabajo lo había cegado a las historias de quienes lo rodeaban, y por primera vez comenzó a cuestionar el precio de esa ceguera. Al terminar la junta, Diego se acercó a su despacho y fingió revisar informes mientras no podía dejar de observar a Sofía, quien, ajena a todo, continuaba con sus tareas de manera impecable. Dentro de él, un torbellino de emociones luchaba por salir, compasión, intriga y un deseo de protegerla que no comprendía. ¿Acaso me he vuelto tan frío que solo me impacta cuando veo dolor cara a cara?, se preguntó mientras la observaba desde la puerta entreabierta. Sofía, por su parte, sentía la mirada intensa y se esforzaba más, temiendo que cualquier error le costara el empleo del que dependía su vida y la de su abuela. Esa tarde, Sofía recibió una llamada preocupante. Su abuela había tenido un malestar y requería medicamento aún más costoso. La angustia se apoderó de ella, pero no dejó traslucir su dolor mientras cerraba sus archivos y salía discretamente de la oficina. Al caer la noche, se envolvió de nuevo en su chal y preparó su canasto de flores para enfrentar el frío. Cada venta era una batalla silenciosa por sobrevivir sin humillación. En el despacho de Diego, una sola pregunta se repetía como eco: ¿cómo ayudarla sin lastimar su orgullo? ¿Y si ella no me permite acercarme? Decidió que necesitaba respuestas. Más que solucionar el misterio, sentía una necesidad profunda de comprender, de enmendar años de ceguera emocional. No lo sabía aún, pero ese deseo sería el primer paso para una transformación radical, tanto en su vida como en la de Sofía. Esa noche, mientras vendía flores en su esquina habitual, Sofía sentía el peso de la desesperanza y del secreto que debía cargar sola, pero también la incógnita de aquel hombre en la lluvia que, sin saberlo, había plantado una semilla de esperanza. ¿Quién sería realmente él? ¿Se volverían a cruzar sus caminos? El destino parecía jugar con sus hilos, y la respuesta, para ambos, aún estaba lejos de revelarse. Diego Santillana no pudo esperar más. Su curiosidad, ahora teñida de preocupación genuina, se transformó en determinación. Ese anhelo por saber no era solo la inquietud de un jefe por la vida de una empleada. Sentía, aunque no se atrevía a admitirlo todavía, el nacimiento de algo más profundo. Cuando el reloj marcó las 8, Diego fingió la necesidad de quedarse en la oficina para trabajar hasta tarde. Sus colaboradores,
creyeron que se trataba de otro arranque perfeccionista del CEO, pero por dentro, Diego tenía un plan concreto: salir en el momento justo para encontrarse por casualidad con Sofía en la esquina donde vendía flores. Sofía, por su parte, sentía el corazón encogido mientras instalaba su pequeño puesto en la acera. El chal la protegía del frío y del reconocimiento, pero las miradas indiscretas de los transeúntes la herían como alfileres invisibles. Esa noche, la tristeza parecía más densa que nunca. Su abuela la esperaba en casa, y el dinero escaseaba más que nunca. Sofía deseó que la venta milagrosa de la noche anterior no hubiera sido solo un espejismo. Necesitaba un nuevo milagro, aunque no creyera en ellos. Diego llegó al sitio, caminando despacio bajo la luz templada de los faroles. Al verla, el corazón le latió más rápido. Esta vez no le bastó comprar todo el canasto. Se acercó, eligió una sola rosa y se la pidió con voz amable. «¿Me permite una rosa?», preguntó mirando sus ojos tras el chal. Sofía se tensó al reconocerlo, pero no dejó que el pánico se asomara en su voz. «Claro, señor», respondió, intentando ocultar el temblor en sus manos. «¿Puedo saber cómo está usted?», Diego se atrevió a preguntar, quebrando el muro profesional. Un silencio incómodo se instaló, solo roto por el murmullo lejano de la ciudad. Sofía bajó la vista, debatiéndose entre la vergüenza y la necesidad desesperada de abrir su corazón. «Mi abuela está mal de salud y yo hago esto para ayudarla», confesó al fin con voz cortada pero firme. Diego escuchó cada palabra como si fuera una revelación. Sintió un nudo en la garganta. La honestidad de Sofía le removió recuerdos de sus propias pérdidas, el dolor silencioso que también había habitado su corazón. En un gesto espontáneo, compartió un fragmento de su propia soledad. «A veces, aunque tengamos todo lo que otros desean, nos falta lo esencial. Yo también he tenido noches donde el mundo parece vacío y la palma de la mano inútil». Sofía levantó la mirada, sorprendida por la confesión. Durante unos instantes, el mundo entero se resumió en ese diálogo y la ciudad desapareció. Diego percibió una conexión genuina. Sofía, por primera vez, sintió que podía confiar en alguien más allá de su abuela. Aquel encuentro nocturno fue el inicio de una relación distinta. Diego comenzó a ver a Sofía cada día con una atención renovada. La notaba en la oficina, atenta, amable, pero con esa tristeza oculta en su sonrisa. La observaba cruzar la recepción, conversar con compañeros, resolver problemas sin estridencia. Descubría una fortaleza silenciosa en cada gesto, un tipo de belleza que no se exhibía, sino que se revelaba poco a poco, como un jardín secreto tras una cerca cerrada. Mientras tanto, Valentina Cortés no tardó en notar el cambio de actitud en Diego. Los gestos, las miradas distraídas, el repentino interés por asuntos fuera de lo estrictamente laboral. Su intuición, entrenada en el arte de la manipulación, la llevó a sospechar. Sin perder tiempo, contrató un investigador particular y pronto, las fotos y detalles de las noches de Sofía en las calles llegaron a sus manos. Valentina sonrió, segura de haber encontrado el arma perfecta para destruir a su rival. En los días siguientes, Diego y Sofía compartieron más conversaciones clandestinas, al inicio en el trabajo, luego en los puestos de flores. Diego la invitó una noche a cenar no en un restaurante lujoso, sino en una pequeña fonda de barrio que Sofía apreciaba por sus recuerdos de infancia. Allí, sin la fachada corporativa, compartieron anécdotas, risas y secretos. La distancia entre ellos se borraba con cada minuto, y Diego sentía cómo su mundo se enriquecía, no con dinero ni poder, sino con vivencias reales y emociones que hacía años no experimentaba. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se permitió soñar. Se daba cuenta que la vergüenza no debía nublar la dignidad de su lucha y que alguien tan distante como Diego podía aprender a ver la belleza de su esfuerzo. Él la admiraba no a pesar de sus dificultades, sino por ellas, y eso era una revelación que transformaba la percepción de sus propias cicatrices. Pero lejos de esas escenas dulces, la tormenta se preparaba. Valentina consolidó su plan y aguardó el momento preciso para humillar a Sofía frente a toda la empresa. Los engranajes de la venganza giraban con el brillo frío de una sonrisa calculadora. Mientras tanto, Diego, ignorando el peligro que se acercaba, se embarcó en una nueva acción audaz. Acompañó personalmente a Sofía y su abuela al hospital tras una pequeña recaída. Allí,
La abuela Mercedes, de ojos sabios, vio el amor que nacía antes que cualquiera lo admitiera. «No dejes que el miedo te robe la felicidad, hija», murmuró la anciana antes de dormir, dejando una semilla de esperanza y coraje en Sofía. Esa noche, Diego sintió el vértigo de estar al borde de algo grande. Por primera vez en años, el amor, y no el miedo, movía sus decisiones. Pero ¿cómo proteger a Sofía del daño que se avecinaba? ¿Podría evitar la trampa de Valentina o sería demasiado tarde? Si te está emocionando esta historia, deja tu like y comparte para que más personas descubran cómo sigue la lucha de Sofía y Diego. ¿Podrán superar la adversidad juntos? No pierdas el próximo episodio. Mientras la ciudad dormía, el destino ajustaba los hilos. La presentación corporativa trimestral estaba cerca, el escenario perfecto para que el secreto de Sofía se volviera, de golpe, público. Y nadie podía imaginar el impacto que tendría esa revelación, ni cómo cambiaría para siempre el significado de la palabra fortaleza. Los días que siguieron fueron un baile delicado entre la esperanza y el miedo. Diego y Sofía comenzaron a compartir momentos que iban más allá de la simple cordialidad profesional, pero ambos cargaban el peso de sus propias inseguridades. Él temía que su interés pudiera malinterpretarse como el capricho de un jefe poderoso. Ella, que su situación de vulnerabilidad pudiera ser vista como debilidad o, peor aún, como una estrategia calculada para aprovecharse de su bondad. Una tarde lluviosa, Diego encontró a Sofía en la sala de archivo, organizando documentos antiguos con la meticulosidad que la caracterizaba. La luz tenue que entraba por la ventana creaba sombras suaves en su rostro, y Diego notó, como si la viera por primera vez, la delicadeza de sus facciones y la profundidad de su mirada. Sofía sintió su presencia antes de verlo y levantó la vista, encontrándose con esos ojos que ahora la observaban con una intensidad que la hacía temblar. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo Diego acercándose con paso cauteloso, como si temiera asustarla. «¿Sucede algo con mi trabajo, señor Santillana?», preguntó ella, con voz firme pero teñida de preocupación. «No, no, tu trabajo es impecable, como siempre». Diego hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Quiero que sepas que investigué un poco sobre tu situación. No fue por curiosidad malsana, sino porque me importas». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no expresadas. Sofía sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo podía ser que alguien como Diego Santillana se preocupara genuinamente por ella? La parte racional de su mente le gritaba que fuera cautelosa, que no confundiera la compasión con algo más profundo, pero su corazón latía con una esperanza rebelde que se negaba a ser silenciada. «Señor Santillana, yo...», comenzó Sofía, pero su voz se quebró. «Diego». «Por favor, llámame Diego cuando estemos solos», interrumpió él con suavidad. «Descubrí lo de las deudas médicas de tu abuela, la amenaza de desalojo. Sofía, no tienes que cargar con todo esto sola. Déjame ayudarte». Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía sin permiso, lágrimas de agradecimiento, mezcladas con un profundo temor a perder su dignidad. «No puedo aceptar caridad, Diego. Mi abuela me enseñó que el trabajo honesto es lo único que nos hace verdaderamente libres. Si acepto tu ayuda, ¿qué seré entonces? ¿Una más de esas personas que se aprovechan de tu bondad?» Diego sintió una punzada de dolor ante sus palabras. Extendió su mano y con delicadeza infinita secó una lágrima que corría por la mejilla de Sofía. «Nunca he conocido a alguien con tanta integridad como tú. Precisamente por eso quiero ayudarte, no porque seas débil, sino porque eres increíblemente fuerte y mereces que alguien esté de tu lado. Déjame ser ese alguien, aunque sea solo como un amigo». La palabra amigo quedó suspendida en el aire, insuficiente para describir lo que ambos comenzaban a sentir. Sofía cerró los ojos, permitiéndose por un momento imaginar un mundo donde podía apoyarse en alguien más, donde no tenía que ser siempre la guerrera solitaria. Cuando los abrió de nuevo, encontró en la mirada de Diego algo que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. Admiración pura, sin juicio, sin condescendencia. «Está bien», susurró finalmente, «pero solo como un préstamo. Te pagaré cada centavo cuando pueda». Diego asintió, aunque sabía que jamás aceptaría ese pago. En ese momento, sellaron un pacto silencioso que iba mucho más allá del dinero. Era el comienzo de una confianza mutua, de una conexión que trascendía las barreras sociales y económicas
que el mundo insistía en mantener entre ellos. Pero mientras Diego y Sofía construían su frágil puente de esperanza, Valentina Cortés afilaba sus garras en la sombra. Había reunido suficiente evidencia fotográfica y testimonios de comerciantes cercanos al puesto de Sofía. Las imágenes mostraban a la distinguida asistente de Diego Santillana vendiendo flores en las calles, una actividad que Valentina presentaría como deshonrosa y vergonzosa para la imagen corporativa. Su plan era simple pero brutal: humillar públicamente a Sofía durante la presentación trimestral, ese evento donde todos los ejecutivos, accionistas y empleados clave se reunían. Valentina sonrió mientras revisaba su presentación especial. Había creado una serie de diapositivas tituladas Integridad y Valores Corporativos que, en el momento culminante, revelarían las fotografías de Sofía. Su objetivo no era solo destruir la reputación de su rival, sino demostrar a Diego que ella, Valentina, era la única mujer de su nivel, la única que merecía estar a su lado. En su mente retorcida, eliminar a Sofía era un acto de amor hacia Diego, salvándolo de una relación inapropiada con alguien por debajo de su estatus. «Pobre Sofía», murmuró Valentina para sí misma con falsa compasión. «No sabe con quién se ha metido. Cuando termine con ella, ni siquiera podrá vender flores en paz». El día de la presentación se acercaba inexorablemente. Diego, ajeno al complot que se tejía contra Sofía, había comenzado a planear cómo ayudarla de manera más permanente. Pensaba ofrecerle un ascenso, un salario mejor que le permitiera vivir con dignidad sin necesitar el segundo trabajo nocturno. También había contactado discretamente a los mejores médicos para consultar sobre el tratamiento de Ana Mercedes, buscando opciones más económicas sin sacrificar la calidad. Sofía, por su parte, sentía que su vida comenzaba a cambiar de formas que nunca había imaginado. La presencia constante de Diego en sus pensamientos la llenaba de una calidez que desconocía, pero también de un temor creciente. ¿Qué pasaría si alguien en la empresa descubría su secreto? ¿Cómo la juzgarían? ¿Perdería el respeto que tanto le había costado ganarse? Una noche, mientras vendía flores bajo un cielo estrellado, Sofía tuvo una premonición inquietante. Sintió, sin saber exactamente por qué, que una tormenta se avecinaba. Abrazó su canasto con fuerza, como si fuera un talismán que pudiera protegerla de lo que el destino estaba preparando. Lo que no sabía era que esa tormenta tenía nombre, rostro y un plan meticulosamente diseñado para destruirla, y que en menos de una semana su vida daría un giro tan dramático que cambiaría no solo su destino, sino también el de todos los que la rodeaban. La semana previa a la presentación trimestral transcurrió con una tensión invisible que solo algunos podían percibir. Diego se volvió más atento con Sofía, buscando cualquier excusa para conversar con ella, para arrancarle una sonrisa que iluminaba su día completo. Sofía, por su parte, sentía que caminaba sobre una cuerda floja entre dos mundos: el profesional, donde mantenía su compostura impecable, y el personal, donde cada noche vendía flores con la esperanza de ver a Diego aparecer en la esquina, como había empezado a hacer con frecuencia. Una tarde, Diego la invitó oficialmente a cenar. No fue una orden disfrazada de cortesía, sino una invitación genuina que llevaba implícita una vulnerabilidad que Sofía jamás había visto en él. «Sé que esto puede parecer inapropiado, dado que trabajo para ti», dijo Sofía cuando se encontraron en la pequeña fonda que se había convertido en su refugio compartido, «pero quiero que sepas que valoro mucho estos momentos». Diego tomó su mano sobre la mesa, un gesto simple, pero cargado de significado. «Sofía, hace mucho tiempo dejé de verte solo como mi asistente. Veo a una mujer extraordinaria que me ha enseñado más sobre el valor y la dignidad en estas semanas que todo lo que aprendí en mis años de universidad y negocios. Me has enseñado a ver nuevamente». Las palabras resonaron en el corazón de Sofía como campanas de una iglesia lejana, dulces y profundas. Por primera vez en años, se permitió soñar con un futuro que no estuviera marcado únicamente por la supervivencia y el sacrificio. «Diego, tengo miedo», confesó con voz temblorosa. «Miedo de que esto sea un sueño del que despertaré, miedo de que la gente piense que me estoy aprovechando de ti, miedo de no ser suficiente para alguien como tú». «Eres más que suficiente», respondió Diego con firmeza.
Y si alguien se atreve a juzgarte, tendrá que enfrentarse a mí primero. Sofía, no sé exactamente qué es esto que estamos construyendo, pero sé que quiero descubrirlo contigo. ¿Me das esa oportunidad? Sofía sintió lágrimas cálidas rodar por sus mejillas. Asintió, incapaz de articular palabras ante la emoción que la embargaba. En ese instante, sellaron un compromiso silencioso. Luchar juntos contra lo que el destino les deparara, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, a pocos kilómetros de distancia, Valentina Cortés ultimaba los detalles de su venganza. Había programado su presentación especial para el momento exacto de mayor audiencia, cuando todos los accionistas importantes estuvieran presentes. Las fotografías de Sofía vendiendo flores estaban listas, acompañadas de comentarios cuidadosamente redactados para maximizar la humillación. ¿Es esta la imagen que queremos proyectar como empresa? Empleados que recurren a actividades callejeras porque no les pagamos lo suficiente, o simplemente contratamos a personas sin la dignidad profesional necesaria. Valentina había ensayado su discurso decenas de veces frente al espejo, perfeccionando cada gesto, cada pausa dramática. Su obsesión por Diego la había llevado a convencerse de que estaba haciendo lo correcto, que salvar a Diego de una relación inapropiada era un acto de amor verdadero. En su mente distorsionada, ella sería la heroína que revelaría la verdadera naturaleza de Sofía, y Diego finalmente reconocería que Valentina era la única mujer digna de estar a su lado. La noche anterior a la presentación, Sofía no pudo dormir. Una inquietud inexplicable la mantenía despierta, dando vueltas en su pequeña cama, mientras escuchaba la respiración tranquila de su abuela en la habitación contigua. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando las calles iluminadas por faroles solitarios. Abuela siempre dice que antes de la tormenta viene la calma, murmuró para sí misma. ¿Será esta la calma? En su penthouse de lujo, Diego tampoco podía conciliar el sueño. Repasaba mentalmente su plan para ayudar a Sofía de manera más permanente. Había decidido que, después de la presentación trimestral, le ofrecería formalmente una promoción a un puesto de mayor responsabilidad y mejor remunerado, uno que reconociera su verdadero valor y talento. También había contactado a su abogado personal para establecer un fondo que cubriera todos los gastos médicos de Ana Mercedes, sin que Sofía tuviera que saberlo inicialmente, evitando así herir su orgullo. Pero más allá de los planes prácticos, Diego sentía algo que no había experimentado en años: la certeza de haber encontrado a alguien que lo veía no por su dinero o su estatus, sino por quien realmente era. Sofía había visto al hombre detrás del CEO, al corazón solitario detrás de la fachada de éxito, y lo había aceptado con una generosidad que lo conmovía hasta las lágrimas. La mañana de la presentación amaneció gris y fría, como si el cielo mismo presintiera el drama que estaba a punto de desarrollarse. Sofía llegó temprano a la oficina, vistiendo su mejor traje, el único que tenía para ocasiones especiales, y se preparó mentalmente para un día que creía sería rutinario. Diego, por su parte, llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción, ansioso por terminar con los compromisos formales para poder hablar con Sofía sobre el futuro que imaginaba para ambos. Valentina fue la última en llegar, con una sonrisa triunfal que ocultaba mal la malicia en sus ojos. Llevaba un vestido rojo impecable y tacones que resonaban con autoridad por los pasillos. Saludó a Diego con una familiaridad que él encontró molesta, aunque no dijo nada por cortesía. «Hoy será un día memorable, Diego», dijo Valentina con un tono que debió haber alertado a cualquiera que la conociera bien. «Tengo una presentación especial que estoy segura marcará un antes y un después en esta empresa». La sala de conferencias se llenó gradualmente con ejecutivos, accionistas y empleados clave. Sofía tomó asiento discretamente en la parte trasera, su rol habitual de observadora silenciosa. Diego ocupó su lugar en el estrado, preparado para dar el discurso de apertura que había ensayado. Pero cuando sus ojos encontraron los de Sofía en la multitud, sintió que nada más importaba, que todo el éxito del mundo era insignificante comparado con la conexión que compartían. Las primeras presentaciones transcurrieron sin incidentes. Números positivos, proyectos exitosos, planes de expansión. Luego llegó el turno de Valentina.
Se puso de pie con una elegancia calculada y caminó hacia el podio con pasos medidos. Distinguidos accionistas, colegas, hoy quiero hablarles sobre algo fundamental, la integridad corporativa y los valores que nos definen como empresa. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal sin saber por qué. Diego, concentrado en sus notas, apenas prestó atención inicial al discurso de Valentina. Pero el destino estaba a punto de revelar sus cartas, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría a continuación. Valentina continuó su presentación con una voz melosa que ocultaba el veneno de sus intenciones. Como empresa líder, debemos asegurarnos de que cada persona que trabaja aquí represente nuestros valores de excelencia y profesionalismo. Por eso, me siento en la obligación de compartir con ustedes algo que descubrí recientemente y que considero crucial para nuestra imagen corporativa. Diego levantó la vista de sus notas, sintiendo una alarma primitiva activarse en su interior. Algo en el tono de Valentina no le gustaba, algo en la forma en que sus ojos brillaban con malicia apenas contenida. Buscó a Sofía en la sala y encontró su rostro, pálido y tenso, como si ella también presintiera que algo terrible estaba por suceder. «Permítanme mostrarles algo», continuó Valentina mientras hacía clic en su control remoto. La pantalla gigante detrás de ella se iluminó con una imagen que hizo que todo el aire se escapara de la habitación. Era una fotografía de Sofía, claramente reconocible a pesar del chal que cubría parcialmente su rostro, vendiendo flores en una esquina de la ciudad. El murmullo de sorpresa recorrió la sala como una ola. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El color huyó de su rostro y sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Quiso levantarse y correr, desaparecer, volverse invisible, pero sus piernas no respondían. La vergüenza la aplastaba como una montaña de piedra. «Esta es Sofía Ramírez», declaró Valentina con falsa compasión, «nuestra querida asistente administrativa que aparentemente tiene un segundo trabajo como vendedora ambulante. Ahora bien, no juzgo a nadie por necesitar ingresos adicionales, pero debemos preguntarnos, ¿es esta la imagen que queremos proyectar? ¿Qué pensarán nuestros clientes si descubren que nuestros empleados trabajan en las calles? ¿Acaso no pagamos salarios dignos?» Otra imagen apareció en la pantalla, luego otra. Fotografías tomadas desde diferentes ángulos, en diferentes noches. Valentina las había recopilado meticulosamente, construyendo un caso que parecía condenar a Sofía no solo por su necesidad, sino por su falta de decoro profesional. Diego se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla rechinara contra el suelo. Su rostro había pasado de la confusión a la comprensión, y luego a una furia controlada que pocos habían visto antes. Pero antes de que pudiera hablar, Valentina continuó con su ataque. «Y lo más preocupante», dijo con una sonrisa venenosa, «es que algunas personas en esta empresa podrían estar mostrando favoritismo hacia la señorita Ramírez. Eso sería sumamente inapropiado y podría crear un ambiente laboral tóxico donde las promociones y beneficios se otorgan no por mérito, sino por otras razones». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia Sofía, quien sentía que las paredes se cerraban sobre ella. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se negaba a darle a Valentina la satisfacción de verla llorar. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, preparándose para levantarse y abandonar la sala con la poca dignidad que le quedaba. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Diego caminó con pasos firmes hacia el frente de la sala, su presencia comandando la atención de todos los presentes. Tomó el control remoto de las manos de Valentina, quien lo miró con sorpresa, mezclada con triunfo prematuro. «Creo que es suficiente, Valentina», dijo con una voz tan fría que hizo que varios asistentes se estremecieran. «Pero Diego, solo estoy velando por los intereses de la empresa», comenzó ella. «Silencio». La orden resonó con una autoridad que no admitía réplica. Diego se volvió hacia la audiencia, su postura erguida y sus ojos brillando, con una determinación que nunca antes había mostrado en público. Permítanme contarles una historia que Valentina convenientemente omitió. El corazón de Sofía latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Diego continuó. «Hace unas semanas tuve una noche especialmente difícil. Me sentía vacío.
exitoso en papel, pero completamente perdido en espíritu. Caminé bajo la lluvia sin rumbo, cuestionando el valor de todo lo que había construido. Fue entonces cuando encontré a una mujer vendiendo flores, llorando no por debilidad, sino porque había dedicado su día completo a trabajar aquí, en esta empresa, y sus noches a cuidar de la única familia que le quedaba. Un murmullo de comprensión comenzó a extenderse por la sala. Diego hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran profundo. Esa mujer es Sofía Ramírez, y yo fui el hombre que compró todas sus flores aquella noche. ¿Saben por qué lo hice? No por lástima, sino porque en ese momento vi algo que había olvidado que existía, verdadera fortaleza, verdadera dignidad, verdadero valor. Sofía sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez no eran de vergüenza, sino de una emoción abrumadora que no podía nombrar. Diego continuó, su voz ganando intensidad con cada palabra. Sofía trabaja 2 empleos no porque éste no le pague lo suficiente, sino porque está pagando deudas médicas de su abuela, una mujer maravillosa que la crió sola después de que perdiera a sus padres. Trabaja hasta la extenuación porque tiene valores que muchos de nosotros hemos olvidado: responsabilidad, sacrificio y amor genuino. Las miradas que antes juzgaban a Sofía comenzaron a cambiar, transformándose en expresiones de respeto y admiración. Valentina, dándose cuenta de que su plan se estaba desmoronando, intentó intervenir. «Diego, entiendo que tengas compasión, pero no he terminado», la interrumpió Diego con firmeza. «Mientras investigaba sobre Sofía porque me preocupaba genuinamente por ella, descubrí algo más. Descubrí que tú, Valentina, has estado saboteando su trabajo durante meses. Correos electrónicos importantes que misteriosamente nunca llegaron a su bandeja de entrada. Documentos que desaparecieron justo antes de presentaciones importantes. Rumores maliciosos que sembraste entre los empleados». El rostro de Valentina perdió todo su color. Eso es ridículo». Diego sacó una carpeta que había mantenido escondida bajo el podio. «Aquí tengo evidencia completa de cada una de tus acciones. Registros de servidores, testimonios de personal de IT, incluso mensajes que enviaste pensando que eran privados. Todo esto será entregado a recursos humanos para las acciones disciplinarias correspondientes». La sala permaneció en silencio absoluto mientras Diego sostenía la carpeta con las evidencias. Valentina intentó recomponerse, pero su máscara de seguridad se había resquebrajado completamente. «Diego, yo solo quería protegerte de...» comenzó con voz temblorosa. «¿Protegerme?». Diego la interrumpió con una mezcla de incredulidad y decepción. «¿Destruyendo a una persona inocente? ¿Humillándola públicamente? ¿Saboteando su trabajo para que pareciera incompetente? Eso no es protección, Valentina. Eso es crueldad pura». Se volvió hacia la audiencia, su voz resonando con una pasión que pocas veces mostraba en público. «Durante años he dirigido esta empresa creyendo que el éxito se medía en números, en ganancias trimestrales, en expansión de mercado. Y sí, hemos sido exitosos según esos parámetros. Pero hoy aprendí que me había olvidado de ver a las personas que hacen posible ese éxito». Diego caminó hacia donde Sofía estaba sentada, extendiendo su mano hacia ella. Sofía, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, dudó solo un momento antes de tomarla. Él la ayudó a ponerse de pie y la guió suavemente hacia el frente de la sala, un gesto que hizo que varios empleados contuvieran la respiración ante la valentía de ese acto público. «Sofía Ramírez», continuó Diego sin soltar su mano, «ha trabajado en esta empresa durante 3 años. En ese tiempo nunca llegó tarde, nunca dejó un trabajo a medias, nunca se quejó a pesar de las cargas imposibles que a veces le asignamos. ¿Y saben por qué? Porque tiene algo que el dinero no puede comprar: integridad absoluta». La voz de Diego se suavizó, cargándose de una emoción tan pura que varios presentes sintieron lágrimas asomando en sus propios ojos. «Yo era un hombre ciego que creía ver perfectamente. Caminaba entre ustedes sin realmente verlos, enfocado solo en hojas de balance y proyecciones de crecimiento. Pero Sofía me enseñó a ver nuevamente. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en tener un corazón que no se rinde, en mantener la dignidad cuando todo se desmorona, en amar tan profundamente que estás dispuesto a sacrificar tu propio bienestar por quienes amas». Sofía temblaba, abrumada por la exposición pública,
pero también profundamente conmovida por las palabras de Diego. Él se volvió hacia ella, ignorando completamente a los cientos de ojos que los observaban. Sofía, aquella noche bajo la lluvia, cuando compré tus flores, no sabía que estaba comprando mucho más que eso. Estaba comprando una lección de humanidad que necesitaba desesperadamente. Y cada día desde entonces me has enseñado algo nuevo sobre lo que realmente significa ser valiente. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar la respiración colectiva. Diego continuó, su voz ahora más suave, pero no menos intensa. Me avergüenza admitir que te vi todos los días durante años y nunca realmente te vi. Nunca noté la tristeza oculta en tu sonrisa. Nunca pregunté si estabas bien. Nunca me detuve a pensar que detrás de tu eficiencia había una persona luchando batallas invisibles. Pero ahora te veo, Sofía, y lo que veo me deja sin aliento. Las lágrimas de Sofía caían sin control ahora, pero no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de liberación, de validación, de una esperanza que por fin se atrevía a florecer. Diego tomó ambas manos de Sofía entre las suyas, un gesto tan íntimo y protector que hizo que varios espectadores se llevaran las manos al corazón. Ante todos los presentes, quiero declarar algo que debí haber reconocido hace semanas, dijo Diego, su voz clara y firme. Me he enamorado de Sofía Ramírez, no por compasión, no por lástima, sino porque es la mujer más extraordinaria que he conocido jamás. Su fuerza me inspira, su bondad me humilla, su dignidad me enseña. Y si alguien en esta sala tiene algún problema con eso, puede dirigirse directamente a mí. Un aplauso tímido comenzó en algún rincón de la sala, luego otro y otro más, hasta que toda la audiencia estalló en una ovación que hizo temblar las paredes. Empleados que habían trabajado con Sofía se pusieron de pie sonriendo con lágrimas en los ojos. Algunos de los accionistas más veteranos asentían con aprobación, reconociendo que estaban presenciando algo mucho más importante que cualquier presentación de números. Valentina, paralizada por la humillación y la derrota, intentó escabullirse hacia la puerta, pero Diego la detuvo con su voz. Valentina Cortés, tu empleo en esta empresa queda terminado efectivo inmediatamente. Seguridad la escoltará fuera del edificio, y considera esto una generosidad de mi parte. Podría presentar cargos legales por acoso laboral y sabotaje, pero prefiero simplemente que desaparezcas de nuestras vidas. 2 guardias de seguridad se acercaron discretamente. Valentina los miró con odio apenas contenido. Luego dirigió una última mirada venenosa hacia Sofía. Pero lo que vio en el rostro de su antigua víctima no fue triunfo ni venganza, sino algo mucho más devastador para su ego, compasión. Sofía la miraba con una tristeza genuina, como si lamentara que alguien pudiera llevar tanto veneno en el corazón. Esa expresión fue más dolorosa para Valentina que cualquier palabra de condena, y salió de la sala con pasos apresurados, dejando atrás el imperio que había intentado construir sobre las ruinas de otra persona. Diego se volvió nuevamente hacia Sofía, ignorando los aplausos continuos. Sé que esto es súbito y probablemente aterrador. Sé que necesitas tiempo para procesar todo, pero quiero que sepas algo. No estás sola nunca más. No tienes que cargar con todo el peso del mundo sobre tus hombros. Déjame estar a tu lado, no como tu jefe, sino como alguien que te ama por exactamente quien eres. Sofía, finalmente encontrando su voz entre las lágrimas, susurró con una emoción que hizo eco en cada corazón presente. Diego, yo nunca pensé que alguien como tú podría ver a alguien como yo, pero me has enseñado que el amor verdadero no conoce barreras, que la bondad existe incluso en lugares donde dejé de buscarla. ¿Entonces me das una oportunidad?, preguntó Diego con una vulnerabilidad que lo hacía infinitamente más humano que el Sío distante que todos conocían. Sí, respondió Sofía con una sonrisa que iluminó toda la sala. 1000 veces sí. La sala estalló nuevamente en aplausos, pero esta vez mezclados con risas de alegría y algunos sollozos emocionados. Lo que había comenzado como una presentación corporativa rutinaria se había transformado en un testimonio de amor, redención y el poder transformador de ver verdaderamente a las personas que nos rodean. Los días que siguieron a la presentación fueron como despertar de un sueño para Sofía. La historia de su valentía y la declaración pública de Diego se propagó por toda la empresa, como un incendio benevolente, transformando no solo su propia vida, sino la cultura completa del lugar de trabajo.
Empleados que antes apenas la saludaban, ahora se acercaban para expresar su admiración, compartiendo sus propias historias de lucha y sacrificio que habían mantenido ocultas por miedo al juicio. Diego cumplió cada una de sus promesas con una determinación que lo caracterizaba, pero esta vez motivada por amor en lugar de ambición. Lo primero que hizo fue organizar una reunión privada con el Departamento de Recursos Humanos para revisar los salarios de todos los empleados, especialmente aquellos en posiciones administrativas. Si alguien en esta empresa está luchando financieramente, entonces yo he fallado como líder, declaró con firmeza. Necesito saber si hay más personas en situaciones similares a la de Sofía. La investigación reveló que varios empleados enfrentaban dificultades económicas por razones diversas: enfermedades familiares, deudas educativas, crisis personales. Diego implementó inmediatamente un programa de asistencia integral que incluía fondos de emergencia, asesoría financiera gratuita y apoyo psicológico. Pero lo más importante fue la creación de un nuevo puesto: directora de Responsabilidad Social y Bienestar Empleado, una posición que Diego ofreció formalmente a Sofía. Cuando se lo propuso en su oficina, con vistas panorámicas de la ciudad que antes le parecían vacías, pero ahora rebosaban de significado, Sofía sintió vértigo ante la responsabilidad. Diego, yo no tengo estudios universitarios en gestión de recursos humanos. ¿Cómo voy a dirigir un departamento completo? Diego tomó sus manos con la ternura que se había vuelto natural entre ellos. Tienes algo mucho más valioso que cualquier título académico: experiencia vivida. Conoces el dolor, la lucha, la dignidad que se necesita para mantenerse de pie cuando todo se derrumba. Esa sabiduría no se aprende en aulas, Sofía. Se gana con sangre, sudor y lágrimas. Y si necesitas capacitación técnica, la empresa cubrirá todos los cursos y programas que desees tomar. Sofía aceptó con lágrimas de gratitud, pero también con la determinación de honrar esa confianza, transformándola en resultados tangibles. Su primer acto como directora fue visitar personalmente a cada empleado que había sido identificado en situación de vulnerabilidad, escuchando sus historias sin juicio, ofreciendo soluciones prácticas, pero, sobre todo, brindando la validación de ser vistos, de importar. Mientras tanto, la situación de su abuela Ana Mercedes mejoró dramáticamente. Diego había contratado discretamente a los mejores cardiólogos del país, quienes diseñaron un plan de tratamiento integral que no solo estabilizó su condición, sino que mejoró significativamente su calidad de vida. Cuando Sofía descubrió la magnitud de lo que Diego había hecho, intentó protestar por el gasto excesivo, pero él la detuvo con palabras que derritieron sus defensas. Sofía, tu abuela te crió, te dio valores, te convirtió en la mujer extraordinaria que eres. Ayudarla no es un favor hacia ti. Es un honor para mí poder retribuir aunque sea una fracción de todo lo que ella aportó al mundo al criarte. Además, agregó con una sonrisa traviesa, necesito que esté completamente sana para nuestra boda. Sofía se sonrojó hasta la raíz del cabello. ¿Boda? Diego Santillana, aún no me has pedido formalmente que sea tu novia, mucho menos tu esposa. Tienes razón, respondió Diego con una risa que sonaba más joven, más libre que nunca. Pero lo haré en el momento perfecto. Solo te pido paciencia. La relación entre ambos floreció con una intensidad que sorprendió a quienes los conocían. No era la pasión superficial de un romance corporativo, sino algo profundo y genuino que transformaba a ambos día tras día. Diego descubrió el placer de las cosas simples: pasear por el parque tomado de la mano de Sofía, compartir cenas caseras preparadas por Ana Mercedes, reír sin reservas ante las ocurrencias de la anciana que lo había adoptado como un nieto más. Sofía, por su parte, aprendió a recibir sin sentirse en deuda, a aceptar el amor como un regalo en lugar de una transacción. Diego nunca la hizo sentir inferior por su origen humilde. Al contrario, constantemente le recordaba que ella lo había elevado a él, enseñándole a ser un mejor hombre, un líder más compasivo, un ser humano más completo. Una tarde, mientras visitaban a Ana Mercedes en el pequeño apartamento que ahora estaba completamente renovado y libre de amenazas de desalojo, la anciana tomó las manos de ambos con sus dedos arrugados pero cálidos. «Mis niños», dijo con voz débil pero firme, «he vivido muchos años y he visto mucho, pero nunca había visto un amor tan puro como el que ustedes comparten. Diego, gracias por ver el tesoro que yo siempre supe que era mi Sofía,
Y Sofía, mi niña valiente, gracias por enseñarle a este muchacho que el verdadero poder está en el corazón, no en la billetera. Los tres compartieron un abrazo que parecía condensar todo el dolor superado y toda la felicidad ganada. Ana Mercedes, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas surcadas por el tiempo, susurró una bendición que resonó como profecía. Ustedes no solo se salvaron mutuamente, van a salvar a muchos más con su ejemplo. Y tenía razón. En las semanas siguientes, la empresa Santillana Tech se convirtió en un modelo de responsabilidad social corporativa. Medios de comunicación solicitaban entrevistas para entender cómo una compañía tecnológica había implementado un programa de bienestar tan innovador. Diego, siempre acompañado de Sofía, explicaba que no había sido su idea, sino la consecuencia natural de aprender a ver verdaderamente a las personas. Durante años, dirigí esta empresa como una máquina, confesó en una entrevista televisiva que se volvió viral. Pero las empresas no las hacen las máquinas, las hacen las personas. Y las personas tienen sueños, miedos, familias, luchas. Cuando comienzas a verlas, cuando realmente las ves, todo cambia. Sofía, sentada a su lado con una confianza que meses atrás le habría parecido imposible, agregó: el cambio verdadero comienza cuando dejamos de juzgar las batallas que no vemos. Todos llevamos peso invisible. La compasión no es debilidad, es la mayor fortaleza que podemos cultivar. El impacto de sus palabras trascendió el mundo corporativo. Otras empresas comenzaron a implementar programas similares, inspiradas por el testimonio de transformación. Pero para Diego y Sofía, el verdadero éxito no se medía en titulares ni en premios de responsabilidad social, sino en las vidas individuales que tocaban cada día. 6 meses habían pasado desde aquella presentación que cambió tantas vidas. La primavera llegó pintando la ciudad con colores vibrantes, como si la naturaleza misma celebrara las transformaciones que habían ocurrido. Diego había planeado meticulosamente cada detalle de lo que sería el día más importante de su vida, pero mantenía todo en secreto absoluto, incluso para Sofía, quien sospechaba que algo se tramaba por la forma en que él sonreía misteriosamente cada vez que ella preguntaba sobre sus planes para el fin de semana. Ana Mercedes estaba completamente recuperada, más fuerte y vivaz que en años. Se había convertido en una presencia constante en la vida de Diego, aconsejándolo con la sabiduría de sus 80 años y tratándolo con el cariño reservado para los nietos. Ese muchacho tiene un corazón de oro bajo toda esa seriedad, le decía a Sofía mientras preparaban café en la cocina renovada de su apartamento. Cuídalo bien, mi niña, porque los hombres que saben amar de verdad son tesoros raros en este mundo. Sofía sonreía cada vez que su abuela hablaba así, sintiendo una gratitud tan profunda que a veces la abrumaba. Su vida había cambiado de formas que nunca habría imaginado posible. Ya no vendía flores en las calles frías, pero había convertido esa experiencia en el fundamento de su trabajo como directora de responsabilidad social. Cada programa que implementaba, cada empleado que ayudaba, llevaba la marca de alguien que había estado en el fondo y encontrado el camino hacia arriba, no por suerte, sino por amor y determinación. Diego, mientras tanto, preparaba la sorpresa de su vida. Había comprado un terreno en las afueras de la ciudad y había construido allí un jardín secreto, un paraíso de flores de todas las variedades imaginables. Rosas rojas como las que Sofía vendía aquella noche lluviosa, pero también tulipanes, lirios, gardenias y jazmines. Había contratado a los mejores paisajistas, pero también había trabajado personalmente en el jardín, ensuciándose las manos con tierra, podando ramas, plantando semillas. Quería que cada flor llevara su amor, su esfuerzo, su compromiso. El día elegido llegó con un cielo despejado y una brisa suave que parecía traer promesas de felicidad. Diego recogió a Sofía en la mañana, diciéndole solo que tenía una sorpresa especial. Ella se vistió con un vestido sencillo pero elegante de color azul cielo, sin imaginar que ese día su vida daría otro giro maravilloso. El viaje en auto fue lleno de conversación ligera y risas compartidas. Diego le contaba anécdotas de su semana, ocultando hábilmente el nerviosismo que lo carcomía por dentro. Había ensayado sus palabras cientos de veces, pero ahora que el momento se acercaba, temía olvidar todo, o peor aún, no poder transmitir la profundidad de sus sentimientos.
Cuando llegaron al lugar, Sofía quedó sin aliento. Ante ella se extendía un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas, con senderos de piedra, serpenteando entre lechos de flores multicolores, fuentes pequeñas que cantaban con el agua cristalina, y arcos cubiertos de enredaderas floridas que creaban túneles de belleza natural. «Diego, ¿qué es este lugar?», preguntó Sofía con voz maravillada. «Es nuestro lugar», respondió él, tomando su mano y guiándola por el sendero principal. «Lo construí para ti, para nosotros. Cada flor aquí representa un momento que hemos compartido, una lección que me has enseñado, una razón más por la que te amo». Caminaron lentamente por el jardín mientras Diego le explicaba el significado de cada sección. Las rosas rojas por aquella primera noche bajo la lluvia, los tulipanes blancos por la pureza de su amor, los lirios por la fortaleza de su espíritu. Sofía escuchaba con lágrimas corriendo por sus mejillas, abrumada por la belleza del gesto y la profundidad del pensamiento detrás de cada detalle. Al final del sendero, en el centro del jardín, había un claro circular rodeado de las flores más hermosas. En el centro, sobre una pequeña plataforma de mármol, estaba Ana Mercedes, sonriendo con lágrimas de alegría, acompañada de algunos empleados cercanos de la empresa que se habían convertido en amigos genuinos durante estos meses. Sofía miró a Diego con confusión y emoción mezcladas. Diego la condujo al centro del claro y allí, ante todos los presentes, se arrodilló sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. El mundo pareció detenerse. Sofía llevó sus manos a la boca, temblando de emoción mientras comprendía lo que estaba sucediendo. «Sofía Ramírez», comenzó Diego, su voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. «Hace 6 meses eras invisible para mí. No porque fueras insignificante, sino porque yo estaba ciego. Caminaba por la vida sin ver realmente, enfocado en cosas que al final no importaban. Pero tú me enseñaste a ver nuevamente. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en a quién amas. Me enseñaste que la fortaleza real no es nunca caer, sino levantarse cada vez que caes. Me enseñaste que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino ver la perfección en alguien imperfecto». Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso sencillo pero exquisito, con un diamante que brillaba como una estrella capturada. «No puedo prometerte una vida sin problemas, pero puedo prometerte que nunca enfrentarás ningún problema sola. No puedo prometerte que siempre sabré las palabras correctas, pero puedo prometerte que siempre te escucharé. No puedo prometerte la perfección, pero puedo prometerte amor incondicional, respeto absoluto y un compañero que te verá, realmente te verá, todos los días de nuestras vidas». Diego respiró profundo, su voz cargándose de emoción. «Sofía Ramírez, amor de mi vida, mi maestra, mi inspiración, me harías el honor de convertirte en mi esposa». El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero pareció una eternidad. Entonces Sofía, llorando abiertamente, asintió con la cabeza repetidamente mientras encontraba su voz. «Sí, sí, 1000 veces sí. Diego, tú me salvaste cuando yo creía que salvarme era imposible. Me enseñaste que merezco amor, que mi lucha no es mi vergüenza sino mi fortaleza. Me enseñaste a recibir sin sentir que debo algo a cambio. Si quiero casarme contigo y pasar cada día de mi vida amándote como tú me has amado». Diego deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas y se puso de pie, envolviendo a Sofía en un abrazo que contenía todo su amor, su gratitud y su promesa de un futuro compartido. Los presentes estallaron en aplausos y lágrimas de alegría. Ana Mercedes sollozaba feliz, bendiciendo el día en que su nieta había conocido a ese hombre maravilloso. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que parecían celebrar el compromiso recién sellado. Diego y Sofía permanecieron abrazados durante largos minutos, ajenos al mundo, perdidos en la magia del momento. Cuando finalmente se separaron, sus rostros brillaban con una felicidad tan pura que conmovía a todos los presentes. Ana Mercedes se acercó lentamente, apoyándose en su bastón decorativo, y abrazó a ambos con la fuerza sorprendente de alguien que había recuperado no solo la salud física, sino también la alegría de vivir. «Mis niños hermosos», susurró con voz quebrada por la emoción, «he rezado por este día desde que vi cómo se miraban. El amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso a través de la lluvia y las lágrimas.
La celebración íntima en el jardín se extendió hasta el anochecer. Compartieron comida sencilla pero deliciosa, historias que hicieron reír y llorar, y sueños para el futuro que ahora parecían alcanzables. Diego había contratado músicos que tocaban melodías suaves entre las flores, creando una atmósfera mágica que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, Diego llevó a Sofía a un rincón especial del jardín que aún no le había mostrado. Allí, bajo un sauce llorón iluminado por luces suaves, había una placa de bronce con una inscripción que hizo que Sofía contuviera la respiración. En este lugar donde el amor floreció, recordamos que la verdadera riqueza está en ver a quienes amamos, en valorar sus luchas, en celebrar su fortaleza. Que este jardín sea siempre un recordatorio de que los milagros nacen cuando la compasión encuentra el coraje, cuando el amor vence al juicio, cuando aprendemos a ver con el corazón en lugar de solo con los ojos. Diego y Sofía, primavera del año del amor redescubierto. Este jardín, explicó Diego mientras rodeaba a Sofía con sus brazos, no es solo para nosotros. Quiero que sea un lugar abierto para las parejas de nuestros empleados, para familias que necesiten un espacio de paz, para cualquiera que busque belleza en un mundo que a veces parece demasiado duro. Pero sobre todo, quiero que sea el hogar de tu próximo proyecto. Sofía lo miró con curiosidad. Diego sonrió y continuó. He estado trabajando en algo durante estos meses. Junto al jardín, quiero construir una floricultura especial, un negocio que empleará exclusivamente a mujeres en situaciones vulnerables, madres solteras, viudas, mujeres que están luchando como tú luchaste. Les daremos capacitación, salarios dignos, guarderías para sus hijos y sobre todo dignidad. Tú dirigirás el proyecto, si lo deseas. Las lágrimas volvieron a los ojos de Sofía, pero esta vez eran lágrimas de un propósito renovado. Diego, eso sería transformar mi dolor en esperanza para otras personas. Sería darle significado a todo lo que sufrí. Exactamente, afirmó Diego besando su frente con ternura. Tu dolor no fue en vano. Se convertirá en la semilla de la esperanza para docenas, tal vez cientos de mujeres que necesitan exactamente lo que tú necesitabas. Una oportunidad, alguien que las vea, alguien que crea en ellas. Los meses que siguieron fueron un torbellino de preparativos, no solo para la boda, sino también para la inauguración de Flores de Esperanza, la floricultura que se convirtió en mucho más que un negocio. Sofía entrevistó personalmente a cada mujer que aplicó, escuchando historias que reflejaban su propia lucha, viendo en sus ojos el mismo miedo y la misma determinación que ella había llevado durante años. La boda se celebró en el mismo jardín donde Diego había propuesto, una ceremonia íntima, con solo familia cercana y amigos verdaderos. Sofía caminó hacia el altar del brazo de Ana Mercedes, quien apenas podía contener las lágrimas de felicidad. Diego la esperaba bajo un arco de rosas rojas, luciendo un traje elegante, pero con ojos que solo tenían espacio para su novia. Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos, palabras que brotaban directamente del corazón. «Prometo verte siempre», dijo Diego con voz firme, «no solo con mis ojos, sino con mi alma. Prometo valorar tu fortaleza, celebrar tus victorias y sostener tu mano en las derrotas. Prometo ser tu compañero, tu admirador y tu mejor amigo todos los días de mi vida. Prometo enseñarte a soñar», respondió Sofía, su voz clara y llena de amor, «como tú me enseñaste a recibir. Prometo recordarte siempre que el verdadero éxito se mide en vidas tocadas, no en cuentas bancarias. Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, porque aprendí que el amor verdadero trasciende todas las circunstancias. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el beso que compartieron selló no solo su unión, sino también el legado de amor y transformación que continuarían construyendo juntos. Un año después, Diego y Sofía caminaban por la misma esquina donde todo había comenzado, esa intersección lluviosa que había cambiado sus destinos para siempre. Ahora en ese lugar había un pequeño monumento, una vendedora de flores esculpida en bronce, con una placa que decía: «En memoria de todos aquellos cuyas luchas pasan desapercibidas, que aprendamos a ver». Flores de Esperanza prosperaba más allá de sus expectativas más optimistas.
20 mujeres ahora trabajaban allí, cada una con su propia historia de superación, cada una transformada por la oportunidad y el amor que Sofía y Diego habían sembrado. Los programas de responsabilidad social en Santillana Tech se habían expandido a otras empresas, inspirando un movimiento nacional de compasión corporativa. Pero para Diego y Sofía, el verdadero éxito no se medía en números ni en reconocimientos. Se medía en las sonrisas de las mujeres que ahora podían alimentar a sus hijos con dignidad, en las lágrimas de gratitud de empleados que finalmente se sentían vistos, en el abrazo de Ana Mercedes cada domingo cuando compartían el almuerzo familiar. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Diego tomó la mano de Sofía y la llevó a sus labios con ternura. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó. ¿Qué?, respondió Sofía, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. Que todo comenzó porque decidí comprar flores de una desconocida que lloraba en la lluvia. Un acto tan simple, tan pequeño, desató una transformación que cambió cientos de vidas. Sofía sonrió, mirando hacia el horizonte dorado. No fue solo ese acto, Diego. Fue tu disposición a ver, a sentir, a amar. Eso es lo que cambió todo. Caminaron juntos hacia el atardecer, dos almas que se habían encontrado en el momento exacto en que ambas lo necesitaban, demostrando que el amor verdadero no conoce barreras, que la compasión puede transformar destinos y que a veces los milagros más grandes nacen de los gestos más simples. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que los milagros existen. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias que te harán creer en el poder transformador del amor verdadero. Déjanos en los comentarios, ¿alguna vez un pequeño acto de bondad cambió tu vida? Nos encantaría leer tu historia.